Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Y vamos a continuar escudriñando la palabra de Dios, dando la bienvenida a todos aquí los presentes y a aquellos también que se siguen sintonizando vía Facebook Live, también que Dios les siga bendiciendo en esa solicitud de escudriñar del Evangelio de Salvación. Y vamos a meditar, hermanos, en las palabras que encontramos en Mateo 24, del 1 al 4, Matthew 24, 1 through 4. Mateo 24, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Vamos a ir a Dios, hermanos y amigos, en oración antes de proseguir con este estudio. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos permitido la vida, la salud y todas las bendiciones infinitas que has derramado en nuestras vidas, sin merecer ninguna de ellas, Señor. Y siempre dándote gracias por esa misericordia y ese amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, pedimos que sigas estando entre nosotros como invitado número uno y que podamos seguirte alabando de esta manera en espíritu y en verdad, esperando que todo sea agradable ante tus ojos. Pedimos por aquellos hermanos que no pudieron estar hoy aquí entre nosotros, Señor. Tú sabes sus situaciones, por enfermedad en especial, pedimos que seas con ellos y les rehabilites, en especial a nuestra hermana Sánchez, síguela fortaleciendo, dándole, Señor, la salud necesaria para sentirse mejor cada día. A nuestra hermana Victoria también, nuestra hermana Isabel, hermana Elizabeth, Alanis, y en fin, todos aquellos que siguen enfermos, nuestra hermana Nora Rodríguez y Matthew y los que más estén enfermos también, Señor, que tú les sanes, les restablezcas, Señor, y que puedan sentirse mejor para que una vez más podamos verles, Señor. Pedimos también por aquellos que siguen fuera de la ciudad, ayúdales donde quiera que estén, cuídales y tráeles de regreso aquí a su hogar, Señor. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana para poder así, Señor, exponer tu Evangelio y que todos salgamos edificados, listos y dispuestos a seguir predicando de tu palabra a aquellos que todavía no te han conocido, Señor. Sea con nuestra nación y con nuestro presidente para que haga decisiones sabias en estos tiempos difíciles. Pedimos, Señor, que le sigas dando la sabiduría necesaria para hacer estas decisiones que impactan, Señor, cada día a nuestras vidas, Señor, y en especial que nos sigas dando esa oportunidad de tener esta asamblea, Señor, y reunirnos como tu iglesia para darte la honra y la gloria que solamente tú te mereces, Señor, sin ninguna perturbación del mundo exterior, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más y dame palabras fáciles, Señor, para exponer tu palabra hoy en este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Nuestro tema de hoy en esta mañana, hermanos y amigos, se titula Mirad que nadie os engañe. Palabras de Cristo ahí que leíamos en Mateo 24, versículo 4 en específico. Mirad que nadie os engañe. Let no one fool you. Y cuando leemos este pasaje, hermanos, pues viene siendo el prólogo del mensaje profético que Cristo pronunció la misma semana de su crucifixión. En este mensaje resaltan algunas cosas importantes
tales como las señales que precederán a la venida del Señor, las características de la venida del Señor, las advertencias a la vigilancia y una de las más sobresalientes, la constante exhortación a no ser engañados. Y en ello vamos a meditar en esta mañana, hermanos, precisamente en estas palabras con las cuales Cristo comienza a hablarles a sus discípulos cuando le hacen esta pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así comienza Cristo: mirad que nadie os engañe. Es una advertencia, hermanos, que encontramos aquí en este versículo 4. Y esta palabra engañar, hermanos, que resalta en este discurso profético del Señor, vemos, hermanos, que se habla ahí en el versículo 4, ¿verdad? Precisamente dice: mirad que nadie os engañe. Pero si ustedes siguen leyendo el versículo 5, look at verse 5, también dice que y a muchos engañarán, right? Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí, ahí está el Cristo. Y sigue diciendo, si ustedes se brincan al versículo 11, verse 11, dice: muchos falsos profetas se levantarán, y otra vez, y engañarán a muchos. Engañarán a muchos, no dice pocos, dice y a muchos, right? Y a bastantes. ¿Qué tanto son muchos? Pues un montón, con seguridad más de 2. Dice el versículo 24, si ustedes siguen leyendo, skip to verse 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, dice, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos, even the chosen ones. Y Cristo es el que está diciendo estas palabras. Específicamente el Todopoderoso está diciendo: cuidado, porque hasta también, si es posible, aún a los escogidos, even the chosen ones will be deceived. Y es por eso que Cristo comienza de esta manera: mirad que nadie os engañe. Cristo siempre, hermanos, entendió lo que Él tenía que explicar como el gran maestro. Y a veces se nos olvida este énfasis tan fácilmente. A nuestras hijas también a veces se les olvida tan fácilmente las primeras palabras que decimos, que les mandamos. ¿No oíste lo primero que te dije, hija mía? Esto es lo que te estoy diciendo. Tienes, pues, a ver, es que me dijiste en español, pues aprende más español también. Yo, mi esposa, es algo que, claro, tenemos que seguirles inculcando, porque va a haber necesidad después de que nuestros hijos le hablen a alguien del Evangelio y quizás esa persona no sabe inglés. Algo nada más también hay que meditar, hermanos, en la instrucción que le damos a nuestros hijos desde pequeños, ¿verdad? Por eso les compramos también Biblias, ¿verdad?, en inglés y en español, para que sepan: esto es lo que quiere decir esta palabra, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero el enfoque ahorita, ¿verdad?, es: mirad que nadie os engañe. Pongan atención, pongamos atención, vean que nadie os engañe. O sea, estén muy atentos. Y los versículos que le leíamos, porque van a engañar a muchos. Y si es posible, ¿qué dice? A los escogidos. Es obvio entonces que uno de los puntos que el Señor deseó incluir en su mensaje profético fue la advertencia a sus seguidores: ¿a qué? A no ser engañados. Muchos Cristos iban a venir, y han pasado, hermanos, a través de la historia. ¿Cuántos no han pasado, hermanos? Se pueden pasar horas y horas y horas y horas ahí en el internet buscando falsos cristos. Les van a salir un montón, hermanos, desde la antigüedad. Tal y como Cristo lo profetizó casi ya hace 2000 años. Cuando Cristo hacía una profecía, hermanos, era algo que iba a pasar.
Era algo que, bueno, a lo mejor va a pasar, o hay mucha probabilidad que va a pasar, no va a suceder 100%, porque Dios no es hombre para que mienta. Y también nos habla de su segunda venida, ¿verdad? Pero otra vez enfatizando el no ser engañados. Uno de los peligros más grandes de la vida cristiana es el engaño espiritual, spiritual deceit, right? Cuidado con los sentimientos. A veces, hermanos, se meten los sentimientos y es por eso que somos engañados, somos vulnerables. Bajamos la defensa. ¿Por qué? Por los sentimientos. Nos da compasión, nos da sentimiento, y en vez de decir lo que dice la palabra de Dios, bueno, ya no le voy a decir tanto porque se va a ofender esta persona. Por eso Pablo, cuando hablaba, decía: si quisiera yo agradar a los hombres, no sería que siervo de Cristo. Le hubiera echado mucha crema a los taquitos, ¿verdad? Como dicen por ahí, para no ofender a la audiencia. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, Cristo no le echó, hermanos, crema a los tacos. Cristo te lo decía directamente: esto es lo que va a pasar. Y Pedro, me vas a negar. No nada más una, dos, tres veces antes de que cante el gallo. Directo, ¿verdad? Me hubieran dicho a mí: no, ¿cómo Cristo? No, yo soy Jorge Chávez, no me conoces. Yo soy un verdadero jalapeño, ¿verdad? Esos jalapeños son muy buenos. También me hubiera echado hasta más maldición, yo creo, que Pablo, que Pedro. Uno de los peligros más grandes de la vida cristiana es el engaño espiritual. En el texto original del Nuevo Testamento se usan por lo menos 10 verbos que significan engañar. Fíjense: 10 verbs that signify deceit. Estos verbos son traducidos al español como engañar, claro. El otro es seducir, confundir, descarriar, errar, extraviar, conducir al error, ganar ventaja y defraudar. Por lo menos 10 verbos que significan engañar. De esta manera se traducen al español. Y en conjunto, estos 10 verbos son usados, ¿saben cuántas veces? Un total de 63 veces. 63 times all these verbs are used in. Más el sustantivo engaño, ¿verdad? Y los adjetivos también: engañoso y engañador. Todo eso, más de 63 veces. Y Pablo también habla, hermanos, después en sus cartas apostólicas. Y sigue, hermanos, recordándoles a las iglesias del primer siglo: cuidado, tengan cuidado, porque de vosotros mismos se van a levantar también estos hombres perversos, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño y seducirán a los ingenuos. Y arrastrarán también, dice, arrastrarán juntamente con ellos, engañándoles. ¿Y a cuántos, hermanos, no han engañado a través de los años también? De acuerdo al limitado, hermanos, conocimiento de este autor, no hay libro en el mundo, hermanos, que advierta tanto sobre el engaño como la Biblia. No hay, otra vez, hermanos, libro en el mundo que advierta tanto sobre el engaño como la Biblia. Si nos ponemos a estudiar otros libros, la palabra de Dios nos habla de esto, porque iba a pasar, venía la apostasía. Apostasy was about to come. No, por eso en las cartas vemos todas estas exhortaciones: ten cuidado, mirad que nadie os perturbe, mirad que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, para que no nos deslicemos. La tónica dominante de los verbos mencionados, hermanos, es este peligro de ser extraviados de la verdad y la necesidad de estar en guardia para que tal cosa no suceda, siempre velando, cuidado de desviarnos. ¿Qué es lo que dice
dice la palabra de Dios es opinión de este hermano o es lo que dice la palabra de Dios? Está comprobado, hermanos, que no hay área del ser humano más susceptible al engaño que lo que encontramos en la religión. ¿Cuántos no son engañados? No hay otra área más susceptible que en la religión. A veces decimos que Satanás está en estos clubes, Satanás está en esto, Satanás está en otro. Satanás está en las religiones falsas con mayoría. Con mayoría. Engañando a la gente. Y encontramos estas advertencias en la palabra de Dios. El peligro de ser extraviados de la verdad y la necesidad de estar otra vez en guardia para que tal cosa no suceda. ¿Cuántas religiones no existen hoy en estos días, hermanos? ¿Y cuántas siguen naciendo? Cultos, sectas, denominaciones, grupos independientes, congregaciones aberrantes. Las vemos, pasamos a veces, hermanos, por la McPherson, un montón de iglesias, y a veces unas se abren, otras se cierran, luego después se cierran y se hacen estas maquinitas. No era aquí una iglesia, una denominación, sí, pero ya la cerraron, se hizo maquinitas. Y sigan ustedes, no estoy hablando de la McPherson, vayan por todo Laredo, pues. Se abren y se cierran, salen nuevas y luego ya no están. Gracias a Dios, hermanos, que todavía seguimos aquí en la 620 y San José. ¿Por cuántos años no sé, hermanos, más? Pero ojalá que hasta que el Señor Jesucristo venga. Es lo que queremos. Que se acuerden, y hermanos que han venido, como ese hermano que vino hace unas semanas. Ya que vine hace 20 y tantos años, había unos Chávez. Aquí todavía está viendo uno. Y salió hasta pariente. Lo que así digan, hermanos, oye, yo me acuerdo de un hermano o una hermana esta, sí, aquí está todavía, gracias a Dios y por su misericordia. ¿Cuántas no hay, hermanos, denominaciones que se abren, que se cierran, escuelas filosóficas, ideológicas, ideologías políticas, sistemas económicos, etcétera, etcétera, pero no hay tantas así como hay religiones y cultos y sectas y denominaciones. Se llevan el primer lugar, un montón. Y la mayoría dicen que somos de Cristo, somos cristianos. Pretenden a veces, hermanos, tener la verdad, la gran mayoría, sino de todos, ¿verdad? Y que los otros grupos están errados. Todos los demás están bien torcidos, pero ellos son los verdaderos. Cuando hablamos del Evangelio, hermanos, hablamos de esto, es lo que Cristo dijo. Usted decida si quiere empezar una vida nueva en Cristo, en su iglesia o en una iglesia de hombres. Usted decida si la palabra que está oyendo hoy en este día es palabra de hombre o palabra de Dios. Usted va a decidir. Para ser más específicos, hermanos, cada grupo reclama tener la verdad, tener una doctrina que ha sido inspirada divinamente y por lo tanto, pues defender una creencia que es incuestionablemente infalible. Todos deciden alabar a Dios. Lo triste es que no hacen su voluntad, no hacen lo que dice la palabra de Dios, tal y como lo dice. No la pueden probar, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Pero por qué ustedes hacen esto? Bueno, es que así se ha hecho por 80 años, ¿verdad? Es que fue una opinión de un hermano que la introdujo y pues ahora vamos a seguir haciendo porque aquel hermano introdujo esta opinión. Necesitan a veces otros libros también. Necesitan libros extras. Sí, nosotros nos basamos en la Biblia, pero tenemos este otro libro que nos ayuda a entender la Biblia. Y usted ore a Dios y va a ver que Dios le va a revelar que este libro sí es realmente de Dios. Haga esta oración. Nos ha tocado.
hablado en las puertas de nuestra casa. Y bueno, pues yo necesito hacer oración, les decía, no quiero ofenderlos, pero yo creo en Dios y en su santa palabra, y no necesito un libro extra para entenderla. Su Santo Espíritu nos hace que entendamos su palabra. Cuando tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que te guía a toda verdad. Se multiplican, hermanos, en el campo religioso sin interrupción, pues las creencias, las religiones y tradiciones, no se digan también, tradiciones de los hombres, que lo hacen, hermanos, como si fuera parte del Evangelio de Cristo. ¿Qué tiene que ver esta tradición con el Evangelio de Cristo? Nada. Surgen nuevas doctrinas, exóticas enseñanzas, nuevos estilos de adoración, nuevas modalidades de conducta, nuevas escalas de valores. A veces nos dicen, no, es que esa música ya fue muy elevada, esa ya es mucha perturbación. Nosotros adoramos nada más con un piano, con una guitarra, calmadito todo, pero no, esa música cristiana de rock and roll está muy mal y estamos en contra de ella. ¿Y quién es el que hace esa decisión? ¿El hombre o Dios? Si es aprobado por Dios la música instrumental. Aquí está la palabra de Dios. Los cristianos del primer siglo, no hay récord de que tenían un violín o que tenían un piano o un pandero. No existe. En el área religiosa el hombre siempre ha sido y será bombardeado con sus supuestas nuevas verdades, revelaciones que han recibido de Dios. Dios me dijo, Dios me habló, yo hablé con Dios anoche y me dijo que predicara esto. Y Pablo les decía a los hermanos de Galacia en Gálatas 1, 6 al 10, estas palabras, otra advertencia, similar a la de Cristo que leíamos aquí en Mateo 24. ¿Qué dice ahí en Gálatas del 1 al 6? Es decir, la palabra de Dios. Galatians 1, 6 through 10, Gálatas 1, 6 al 10, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Siempre hay una perturbación, ¿verdad? Viene alguien a perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto pasó en el principio también. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Notemos estas palabras. Quieren hacerlo una perversión. No que haya otro, dice, ¿verdad? Y luego dice: mas si aún nosotros, versículo 8, verso 8, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo ya estas palabras porque él sabía que iban a venir estos apóstatas, iban a venir estos perturbadores, estos mutiladores del cuerpo, en forma hasta de ángeles. Dice ahí, como si acaso un ángel del cielo, es que se me apareció el ángel y me dijo estas palabras. Hay religiones que están basadas en eso, ¿no? Un ángel se le apareció a esta tal persona y le dio este nuevo evangelio. Y Pablo dice, ya lo estaba prediciendo, profetizando que eso iba a pasar. Y dice Pablo, esa persona sea que anatema. Ay, no juzgues. Siempre nos dicen eso. No, usted no juzgue. No estoy juzgando, nada más estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Usted léalo si quiere. Sea anatema. Anatema es que maldito. Si viene alguien, aunque haya sido un ángel que dio este evangelio a este hombre y fundó su iglesia, tal por cual, es anatema, es maldito, maldita esa persona. Y soy duro, ¿verdad? Bien duro. Pero esto era el evangelio, hermanos, predicado en el primer siglo. Dice: como antes lo hemos dicho también, ahora lo repito. Sigue repitiendo. ¿No era la primera vez, dice Pablo? Otra vez la repito. Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué? Sea anatema. El evangelio tan básico, tan simple, envuelve el nuevo nacimiento, primeramente el bautismo. ¿Cómo voy a hacer a un lado del ser bautizado para el perdón de mis pecados
y yo ya soy salvo. Tú ya eres salvo antes de ser bautizado. Tú ya levantaste la mano, tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Blasfemia. No eres salvo, no entras en el estado de salvación hasta que eres sumergido en las aguas del bautismo. Es lo que predicaba Pablo. Pero tantas religiones que hay, tantos otros evangelios que hay, hermanos y amigos. Y dice Pablo otra vez, sea anatema, sea maldito el que predica ese otro evangelio. No lo estoy diciendo yo. Y luego dice el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Quiero quedar bien con los hombres? Ay, yo no voy a decir esto, ya no voy a enfatizar esto. O el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Él entendió, hermanos, que al estar bajo el Antiguo Testamento y persiguiendo a la iglesia, era agradando a los hombres. Estaba agradando a los sumos sacerdotes que le daban esas cartas para que fuese a arrestar y a perseguir a aquellos cristianos. Estaba agradando a los hombres y no sabía. Y por eso dice, cuando se topó con Cristo, caray, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es lo que Cristo, hermano, nos está dando, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe, una advertencia. Pablo también lo sigue diciendo. Pero ¿quiénes son los más propensos a ser engañados? Ya veíamos esta advertencia. Who are the ones that are prone to be deceived? Right? ¿Quiénes son los más propensos a ser engañados? Bueno, podemos enfatizar, hermanos, que son aquellos cuya vida espiritual es superficial. Superficial spiritual life. Superficial. La superficie es por arribita nada más, no es la profundidad. Es lo de arribita nada más. En la parábola del sembrador, si ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Dicha por el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 13, 19 al 21, en el book of Matthew 13, 19 through 21, Mateo 13, 19 al 21. Sabemos, hermanos, que nos dice estas palabras. Vamos a leer, ¿no? Mateo 13, 19 al 21, dice así: cuando alguno oye, dice, la palabra del reino y no la entiende, Cristo está dando aquí la explicación, ¿verdad?, de la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene qué? Viene el malo. ¿Quién es el malo? Ya sabemos que es el diablo, ¿verdad? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y luego dice, este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla que cayó junto al camino. No tenía profundidad, ¿verdad? No la entiende a veces la persona, y en vez de seguir viniendo a escuchar el evangelio y empaparse de la verdad, el maligno tiene otros planes. ¿Ven ustedes? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto ¿a qué? Al camino, dice. Y el que fue sembrado en pedregales, entre piedras. Imagínense sembrar semilla entre piedras. ¿Quién va a hacer eso? Pues no muchos, ¿verdad? El que es un sembrador va a quitar las piedras primero, y desgraciadamente en este mundo cae la semilla, hermanos, a veces entre pedregales. Este es el que oye la palabra, al momento, dice, la recibe con gozo. O sea, es pura emoción. Pura emoción. Y ¿cuánto, hermanos, no se basa el mundo religioso hoy en nuestros días en pura emoción? Pura emoción. Es que aquí falta ánimo, está muy aburrido aquí, ¿verdad? Las 6:20 San José. Necesitamos más emoción. Si va a caer la semilla de esta manera entre pedregales, no necesitamos emoción, necesitamos entendimiento de lo que Dios quiere. Al momento la recibe con gozo, pero que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A veces vienen, se bautizan, sí, es mucha emoción, amén. No estoy diciendo que no debemos de sentir nada, no, claro, sentimos bastante,
cuando somos bautizados y hasta lloramos a veces, porque lo entendimos de corazón. Pero a veces es nada más emoción, gozo superficial. Cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, cuando vienen las pruebas, por causa, dice, ¿de qué? De la palabra. Por ser cristiano. Luego que tropieza. Luego se aparta. Luego cae. Cuando uno tropieza, ¿qué pasa? Pues caemos, ¿verdad? Ahí me tropecé, vamos de cabeza, de la espalda, lo que sea. Es lo que pasa. Porque es pura emoción. El que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra. Han venido muchos aquí también a oír, a escuchar la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen, ¿qué? Infructuosa. Se hace infructuosa. Viene todo lo que pasa en el mundo, es que pues ya ahorita no puedo venir a escuchar de la palabra de Dios, no puedo congregarme. Viene todo lo demás, riquezas. Es que ahorita ando muy ocupado en mi chamba y ando muy ocupado en todo esto y te olvidas de Dios. Entre espinos. También, hermanos, sembrar entre espinos no es conveniente, ¿verdad? ¿Quién quiere sembrar entre espinos? No le vas a poder quitar toda la hierba, te picas, ¿verdad? Y no, mejor así deja. Mas el que fue sembrado, dice, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sinceramente se acercó a Dios esta persona, su corazón blandito. Un terreno, hermanos, perfecto para dar fruto. Un terreno preparado para seguir dando fruto. Aunque vengan las pruebas, las persecuciones, la aflicción. Ahí está ese hermano y esta es hermana, constante, fiel, haciendo lo que tiene que hacer, animando a otros también. No esperando nada más ser animado. Cuando entendemos esto, hermanos, que tenemos un compromiso con Dios de animar a otros, de exhortar a otros, seguimos produciendo fruto. Un creyente sin raíces espirituales profundas cae fácilmente cuando le llega el ataque del enemigo. Es como el árbol frondoso que tiene mucha apariencia, pero que cuando sopla el viento fuerte cae. Qué bonitos árboles a veces, pero lo vemos, hermanos, cuando pasan los huracanes, los tornados, ¿verdad? Árboles, no nada más árboles, carros y trailers y todo. Wow, y unos arbolones a veces, ¿verdad? Y los sacan, los desenraizan. En la Biblia encontramos algo de esto, hermanos, ¿verdad? Hablando del justo, del que es justificado por Dios, del que la semilla cayó en esa buena tierra. Y dice en Salmos 92, 12, Psalms 92, 12, estas palabras, Salmos 92, 12, dice así el salmista. Y dice, el justo, fíjense, florecerá como que la palmera. Enfatizando esa primera parte. El justo florecerá como la palmera. Y podemos decir, la palmera, pues, ¿qué tanto fruto tiene una palmera? Quizás nada más los cocos. Dos cocos que ahí se ven, pero realmente pues no es muy apelante su vista, está bien flaco el tronco, ¿verdad? Y luego tienes que ir podando y se le hace así como unos bridges alrededor. Y dice, sin embargo, el justo florecerá como la palmera. Tiene un tallo delgado, sin follaje ni ramas que ofrezcan una sombra, podemos decir, como la que tenemos otros árboles, ¿verdad? Una sombrona tremenda. Esta no es para sombra, realmente la palmera. Pero ¿cómo es que el justo es como la palmera? Aunque no tiene atractivo como otros árboles, tiene raíces profundas, una característica de las palmeras. Unas raizonas que tienen, hermanos, que no las tumba el huracán, ¿verdad? Vemos todo el desastre en la costa y las palmeras paraditas y todas las casas revolcadas y todo lo demás, ¿verdad? Y las palmeritas que Dios hizo, que están paraditas. Así es el cristiano, por eso. El justo florecerá
vengan y pase cualquier cosa, se ofenda quien se ofenda, quieran hacer o no quieran hacer su trabajo, yo sé mi compromiso con Dios. Yo sé que soy una palmera y que van a venir problemas y que van a venir dificultades y que va a venir división y que va a venir lo que sea, pero yo confío en Dios, estoy arraizado en la palabra de Dios y yo sé a quién he creído, como dice el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído, yo sé por qué me bauticé, yo sé por qué hice mi compromiso con Dios. Algunos lo hacemos en una temprana edad, yo de 12 años me bauticé, otros ya de 70, de 80 años se han bautizado aquí en esta congregación. Amén. Ojalá que entendamos esto, lo de la palmerita, ¿verdad? Que seamos así. Y luego dice también ahí que crecerá como cedro en el Líbano también, ¿verdad? Como cedro, los cedros también son árboles muy fuertes, muy fuertes. Dice, como cedro en el Líbano también. Su propósito. Fuerte también. No nada más raíces profundas como la palmera, pero como cedros. Dispuestos a pasar por cualquier tormenta, cualquier dificultad. ¿Tienes ese mismo sentimiento tú, hermano o hermana? Que aunque vengan estos grandes huracanes en la vida espiritual, ahí voy a estar, ahí voy a apoyar. Ahí voy a hacer mi parte como miembro de esta congregación. Cuando la vida espiritual, sin embargo, es superficial, el creyente se encuentra totalmente desarmado. Totalmente desarmado. Bueno, nada más superficial nuestra vida en Cristo. Nos encontramos a merced de nuestros enemigos. Vienen los enemigos y presa fácil. Satanás dice, este hombre, este cristiano es muy superficial, nada más de lejitos, nada más por arribita, no tiene profundidad, presa fácil. Nos encontramos a merced de nuestros enemigos, nos encontramos como un soldado que va a la guerra, imagínense, sin armas militares, un soldado, que así fuera nuestro ejército militar, sin armas, sin nada, no seríamos la potencia mundial que somos, ¿verdad? Y no estoy levantando el cuello, no estoy diciendo, eso va en cualquier ejército militar. Así es, hermanos, qué triste que a veces somos superficiales. Ojalá que entendamos lo de la palmera, ojalá que no pensemos como los cristianos que piensan de esta manera. 2 de Pedro 2, 20 al 22. 2 Peter 2, y con esto estamos terminando. 2 de Pedro 2, 20 al 22, lo vamos a hacer en dos partes, se me olvidó mencionarlo, ¿verdad? 2 de Pedro 2, 20 al 22, dice así la palabra de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son ¿qué? Vencidos. Está hablando de cristianos que son vencidos otra vez. Dice, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Piensan antes de bautizar. No es un juego, es para siempre. Es prometer que vas a seguir siendo una palmera, espiritualmente hablando. Porque no quieres que te ocurra esto. Dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. It would have been better not to know the justice way. How could that be? ¿Cómo puede ser esto? Pero aquí dice que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Que nunca ocurra esto en nuestras vidas, hermanos. Les ha acontecido, dice lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Quién quiere, hermanos, que pasar por esto? No creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Amigo, amiga, tú también. Dios quiere que estés muy en cierto en tu vida espiritual, que conozcas quién es Dios, que conozcas la verdad, que tengas esa certidumbre en tu vida, que tengas esa convicción que el apóstol Pablo tuvo al decir, yo sé a quién he creído.
Que no sigas nada más a tu novio o a tu novia o a la religión del novio o de la novia. Así nos ha pasado a veces. Qué triste que aquí había crecido en el Evangelio y viene el novio y la novia y bueno, es que pues yo tuve que hacerme de la religión de mi novio o de mi novia. Ah, caray, ¿se te olvidó a quién habías creído? ¿Se te olvidó que eras una palmera? Y que debiste mantenerte fiel hasta la muerte. Amigo, amiga, si tú también quieres empezar tu vida hoy en Cristo Jesús, si quieres que nadie te siga engañando, quieres que Cristo te quite esa venda que Satanás tiene bien puesta, ¿verdad?, en aquellos que todavía no han conocido a Dios. Cristo te la quiere quitar. La venda se quita, el velo se quita en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Si en esta mañana tú, amigo, amiga, también quieres empezar una vida nueva en Cristo y dejar de ser engañado por Satanás, dejar de ser engañado por religiones falsas, religiones de hombres, ¿por qué no vienes y confiesas a Cristo Jesús como el Salvador, como el Señor de señores, bautizándote en las aguas del bautismo hoy, si así tú lo deseas? Contáctanos si también así ya lo tienes en tu corazón, para que Dios lo convierta en una realidad. Que el Señor les bendiga. Tendremos un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all. Amen.